Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico, sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Para nosotros es sencillamente un privilegio del cielo poder acompañarlo ofreciendo una lectura comentada al texto bíblico, de manera que usted pueda experimentar el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, ser enseñado directamente por Dios, para que usted construya su propia mirada al texto bíblico con la ayuda y dirección del Santo Espíritu de Dios, que está presto y dispuesto a ayudarnos a todos a conocer personal e individualmente la voluntad de nuestro Padre Celestial, así como está escrita en su santa palabra. Como usted puede darse cuenta, ya nos encontramos finalmente en nuestro estudio acostumbrado, en nuestra casa. Gloria a Dios por todas sus bendiciones recibidas durante este mes y medio que mi esposa, mis hijos y yo estuvimos por fuera en un viaje misionero al país de Brasil. Fue una bendición inestimable. Dios fue muy bueno y ahora venimos con el deseo de enseñar la palabra del Señor a través de este medio desde nuestro hogar en Mérida, Venezuela. Muchísimas gracias por todos los que nos acompañaron durante el viaje, los que preguntaron, los que se preocuparon. Gracias por cada oración. El Señor les pague, el Señor les bendiga en abundancia a todos ustedes. Vamos entonces a orar y de inmediato nos dedicamos a comentar textos bíblicos pertinentes a la lección número 12, que es la última lección de este primer trimestre de 2023, titulada Las recompensas de la fidelidad. ¿Qué podemos comentar en relación con este material? ¿Qué podemos decir en relación con la forma en la cual el creyente en Cristo ha de pensar, ha de relacionarse con las recompensas prometidas para él en la palabra del Señor? Todo esto vamos a mirarlo y vamos a comentarlo después de esta breve oración. Vamos a orar, acompáñenme a orar. Nuestro Padre bendito y santo, en el nombre preciosísimo, nombre bueno, nombre suficiente de Cristo, venimos delante de ti en esta oportunidad con la intención de abrir tu palabra y queremos mirarla con la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor. Nuestras miradas son débiles y por nosotros mismos nos es imposible comprender tu voluntad. Por eso pedimos que eleves nuestras débiles miradas y las pongas en Cristo y nos permitas contemplar a Cristo en tu palabra y al verle caer de rodillas delante de él, Señor, en adoración por siempre y crecer de gloria en gloria contemplando esa preciosa imagen a la cual nos quieres restaurar, Señor. Te lo pedimos, Padre Santísimo, en el nombre precioso y santo de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, vamos a comenzar a comentar el texto bíblico que nosotros encontramos en 2 de Corintios, capítulo número 5. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo número 14 en adelante. ¿Cuál es la razón por la cual vamos a comenzar en 2 de Corintios 5, 14 en adelante? La razón es muy sencilla. En el contexto de la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el tema que domina los primeros 6 capítulos de la epístola es el tema del ministerio apostólico. Ministerio apostólico que en la comprensión espiritual del apóstol Pablo, dada por supuesto por el Espíritu Santo, significa una demostración de la justicia de Dios, que al ser dejado en la tierra, es decir, al ser el ministerio apostólico dejado en la tierra, es una evidencia, es una muestra del ministerio de justificación, que como embajadores de Cristo llevan la palabra de la reconciliación a un mundo para que el mundo sepa
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y así reconciliando consigo mismo en Cristo, en su Hijo amado, al mundo entero, para que los hombres ahora escuchen que Dios no tiene pleito con la humanidad, que Dios no está enemistado con la humanidad, que el amor de Dios en Cristo nos ha reconciliado con el Padre y nosotros solamente debemos creer en esa bendita palabra de reconciliación para que, aceptando esa reconciliación que ya se nos ha concedido, nosotros por la vida de Cristo seamos transformados de gloria en gloria, contemplando la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, y somos transformados a la misma imagen que contemplamos por medio del Espíritu de Dios. Ese es el contexto de 2 de Corintios, los primeros 6 capítulos. Es el tema del ministerio apostólico como una muestra, como una evidencia de la justicia de Dios. Y la pregunta entonces, antes de leer el texto bíblico, sería: pero si el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo número 3, versículos 25 al 26, que cuando Dios puso a Cristo como propiciación, esa puesta de Cristo en la cruz como propiciación por los pecados del mundo fue para manifestar la justicia de Dios en este tiempo, ¿cómo es que ahora el ministerio apostólico dejado en la tierra de parte de Cristo es también evidencia de la justicia de Dios? La respuesta es muy sencilla. El ministerio apostólico es continuación del ministerio de justificación obrado por Dios en Cristo, para que por medio de los apóstoles de Cristo la palabra de la reconciliación llegue a los hombres y el sacrificio de Cristo en la cruz cumpla la razón por la cual fue ofrecido, sea efectivo para todos aquellos que al oír la palabra de la reconciliación ceden ante la gracia que los atrae a la cruz. De eso se trata. De eso se trata. Así que vamos a leer entonces 2 de Corintios, capítulo número 5, versículo 14 en adelante, y el texto bíblico nos dice lo siguiente. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe. Y vamos a detenernos un momento y vamos a dar algunas implicaciones del sentido de la palabra griega que allí ha sido traducido como constriñe. El amor de Cristo en el griego es ágape. El ágape de Cristo nos constriñe. La palabra griega traducida por el verbo constreñir al español es la palabra griega sunejo. Puede ser pronunciada como sinejo también. Esta palabra sinejo proviene de dos palabras griegas, que es el verbo ejo, el verbo tener, y la preposición sin o sun, que es con o junto con. De manera que el verbo puede ser literalmente traducido por su forma de composición como un sobretener, un sobrecoger. ¿Qué cosa quiere decir el verbo griego sinejo? Atención con esto. El verbo griego sinejo significa apresar a un preso, meter preso a alguien. Constreñir en el sentido de tomar, sobrecoger, como si fuese un sitio y cercar a esa persona y abrumarlo hasta el punto de coartarlo, para que ya no sea más capaz de hacer otra cosa sino aquello que la acción le demanda y le exige. El verbo griego sinejo, por tanto, al decir el amor de Cristo nos constriñe, habla acerca de una reacción de la conciencia y el corazón ante el conocimiento del amor de Cristo, en donde el amor de Cristo nos sobrecoge, el amor de Cristo nos abruma, el amor de Cristo nos comprime el corazón, comprime la mente, abruma el alma hasta el punto de dejarnos absolutamente perplejos, absolutamente admirados, absolutamente de rodillas ante la grandeza abrumadora de tal amor
que sencillamente no nos deja otra opción que inclinarnos en agradecido reconocimiento de la grandeza bendita de ese amor que nos ha mostrado Dios en Cristo Jesús. No es solamente un verbo que dice que el amor de Cristo nos convence, nos motiva, nos mueve. No, no, no. El verbo griego es más pesado que eso. El amor de Cristo llega al corazón, lo abate. El amor de Cristo comprime el corazón, lo hace pedazos hasta el punto de que el alma se olvida de sí misma mientras solo contempla a Cristo en la cruz y exclama: ¿qué es el pecado, Dios, para que haya exigido semejante víctima? Líbrame del pecado, Dios. Quiero vivir solamente para ti. Quiero vivir solamente para servirte. Y de eso se trata. De eso se trata, mis queridos amigos, lo que dice el apóstol Pablo aquí en 2 de Corintios capítulo número 5. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver en dónde está cimentado ese conocimiento del amor de Dios en Cristo que pareciera que nos lleva cautivo con toda su fuerza de revelación. A ver, ¿cuál es el fundamento teológico que permite que nosotros sencillamente quedemos maravillados, asombrados delante de semejante amor? ¿Cuál es el fundamento teológico? Vamos a leer. El fundamento teológico está aquí. Atención. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. Aquí está. Pensando esto, es decir, al pensar así, al pensar en lo siguiente, el amor de Cristo te sobrecoge. Al pensar en estos términos, el amor de Cristo te abruma hasta llevarte a la cruz en agradecido reconocimiento de su grandeza gloriosa. De esto se trata. A ver, ¿de qué se trata? Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. ¿Qué es lo que hay que pensar? Que si uno murió por todos, escucha bien, si Cristo murió por todos, entonces ¿qué ocurre? Entonces, luego, por tanto, en su defecto, todos murieron. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está diciendo el texto bíblico? A ver, es una verdad fundamental del Evangelio que la cruz de Cristo fue levantada no solamente para salvar a los fieles, no solamente para salvar a los que creen. La cruz de Cristo fue la propiciación por los pecados del mundo entero. Toda persona que ha vivido sobre la faz de la tierra y que vivirá en ella hasta el último de los días de la tierra, habrá vivido en la tierra gracias al poder maravilloso de la intercesión de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Toda vida humana se debe al ministerio obrado por Cristo en la cruz del Calvario. Su sangre fue la vida de toda persona que vive sobre la faz del planeta. ¿Por qué? Porque en la cruz Dios contó como muertos a todos los hombres. En Cristo, la humanidad, contada y representada en la persona de su Hijo amado, fue llevada a la muerte eterna. En Cristo, la humanidad entera fue contada como muerta. En Cristo, la humanidad entera representada en Cristo fue muerta. Experimentó la muerte eterna. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Oh, mira lo que dice el texto. Y por todos murió. ¿Para qué? Oh, para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Qué significa eso? Significa, mis queridos amigos, que aquel ser humano que reconozca que está vivo porque Dios lo amó en Cristo y lo contó como muerto
para que Él no tuviese que morir, sino que tuviese vida en la tierra gracias a la reconciliación, redención obrada por Cristo en la cruz en favor del mundo entero, entonces reconozca que está vivo por esa sangre, que está vivo por esa muerte, que está vivo porque en Cristo Dios encontró un rescate y le dijo al pecador: vive, he hallado un rescate. De manera que cuando nosotros reconocemos eso, entonces nos damos cuenta que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hemos respirado, todo lo que nos hemos comido, todo lo que hemos disfrutado, toda experiencia, cualquier cosa que hemos hecho como seres humanos, fue posibilitada gracias a Cristo y su muerte en la cruz. Todo don que el ser humano pueda experimentar proviene de Cristo y de la sangre derramada en la cruz. De manera que todo don que usted y yo probamos, experimentamos, gozamos y disfrutamos, lleva estampado el sello de la cruz del Calvario. La vida del mundo fue posible gracias a la muerte de Cristo en la cruz. Y eso es exactamente lo que dice el texto bíblico. Por esa razón el texto bíblico continúa diciendo lo siguiente: para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que toda persona, ante la predicación del Evangelio, ante la palabra de la reconciliación, no existe persona alguna que pueda decir: yo no le debo nada a Cristo. Yo no le debo nada al Dios de los cristianos. Nada me ha dado ese Dios. Toda mi vida me he valido por mí mismo. Todo lo que tengo lo he construido con mis manos. Todo lo que tengo lo he trabajado. Todo lo que tengo lo he luchado y lo he conseguido con mucho esfuerzo y sacrificio. No le debo nada al Dios de los cristianos. No me interesa el Dios de los cristianos, porque toda mi vida me he valido por mí mismo. No hay derecho, no hay cabida para semejante argumento. ¿Por qué razón? Porque esa persona solamente está viva porque el día que la humanidad perdió todos sus privilegios en el jardín del Edén, la humanidad hubiese podido ser completamente destruida con muerte eterna, a no ser porque el Padre había designado a su Hijo como la garantía si esta raza engañada por Satanás era caída. El Hijo era el garante, el Hijo era el mediador, el Hijo era la forma en la cual el pacto eterno concedería una segunda oportunidad para que los hombres no fuesen juzgados por la acción de aquel hombre que cambió la gloria de Dios por un reptil que le hablaba mentira, como lo diría el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 1, sino que todo hombre fuese juzgado de ahora en adelante por la verdad del Calvario, por la obediencia del Calvario, por el don del Calvario, por el sacrificio del Calvario, y los hombres pudiesen tener juicio no delante de un árbol que fue señal de traición a Dios y al cielo entero, sino delante de un madero que fue el argumento del cielo para darle al hombre vida, una segunda oportunidad en la tierra y vida eterna para los que cedan ante la gracia. Eso es exactamente lo que nos dice la señora White comentando este texto y su idea fundamental para nosotros. Vamos a mirar lo que ella nos dice, por ejemplo, vamos a mirar lo que la señora White nos dice en esta preciosísima cita que se encuentra en Fe y Obras. Y vamos de nuevo allá,
a sabiendas que ya lo hemos leído anteriormente, pero es absolutamente necesario volver a traerlo a colación, al recuerdo fresco de una memoria que así se torna agradecida. Dice así: en el momento, estoy leyendo Fe y Obras, capítulo número 1, página 19, párrafo 1 en adelante, en la versión electrónica. Dice así: en el momento cuando la criatura de Dios rehusó obedecer las leyes del reino de Dios, en ese momento se volvió desleal al gobierno del Creador y se hizo enteramente indigna de todas las bendiciones con que Él la había favorecido. ¿Qué bendiciones? La vida, el sol, el aire, la respiración, el alimento. Continúa la cita diciendo: esta era la situación de la raza humana después que el hombre por su transgresión se divorció de Dios. Entonces ya no tenía más derecho. ¿Quién? El hombre, la humanidad. Ya no tenía más derecho a una bocanada de aire, a un rayo de sol o a una partícula de alimento. Y la razón por la cual el hombre no fue aniquilado, muerte eterna, que era el resultado de aquella sentencia: el día que de él comieres ciertamente morirás. La razón por la cual el hombre no fue aniquilado, continúa la cita diciendo, fue porque Dios lo amó de tal manera que otorgó el don de su amado Hijo para que él sufriera la penalidad de la transgresión. Nótese esto, por favor, nótese esto. Esa es una fraseología directamente tomada de Juan capítulo número 3, versículo 16. Porque Dios lo amó de tal manera que dio a su único Hijo. Pero nota que esta fraseología no se está aplicando aquí a la cruz del Calvario en su realidad histórica. Se está aplicando a la fuerza de la cruz en su vigencia ya desde el jardín del Edén. Cuando el hombre por transgresión se divorció de Dios, la cruz fue tan real, con tanto poder para desviar la condenación del hombre caído en el jardín del Edén, como cuando se levantó en aquel Gólgota, donde Dios en carne fue crucificado. El poder, el argumento de la cruz. Y la pregunta cierta podría ser, ¿pero cómo que el poder de la cruz si eso estaba ocurriendo en el jardín del Edén? Porque la palabra de la cruz, el poder del evangelio por medio del pacto eterno, daba en palabra a Cristo como sacrificio, como cordero preparado desde antes de la fundación del mundo, por si el hombre engañado por Satanás llegaba a caer. Él, el gran sacrificio, ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Por esa razón, cuando el hombre cayó, tan pronto como hubo pecado, tan pronto hubo un Salvador. Y el primer ser humano que nació en la historia del mundo, esto es, Caín, hijo de Adán y Eva, nació precisamente porque la historia humana de ahora en adelante era posible gracias a que la humanidad ya contaba, ya tenía un Salvador. Y eso es exactamente lo que nos va a decir la cita. Continuemos. Dice así: Cristo estuvo dispuesto. Voy a resaltar aquí en pantalla para que usted pueda leerla juntamente conmigo. Mire esto. Cristo estuvo dispuesto a convertirse en el fiador y sustituto del hombre, a fin de que éste, mediante su incomparable gracia, pudiera tener otra oportunidad, una segunda prueba, teniendo la experiencia de Adán y Eva como una advertencia para que no transgredieran la ley de Dios como ellos lo hicieron. ¿Cómo podemos entonces de esta manera catalogar la vida humana? ¿En qué consiste cualitativamente, esencialmente la vida humana del hombre en la tierra? Es una segunda oportunidad dada por Cristo para que el hombre, teniendo el ejemplo de Adán y Eva, no transgredan la ley de Dios como ellos.
El hombre vive en la tierra un tiempo de prueba, una segunda oportunidad dada por Cristo y la dádiva de su vida en la cruz. Por eso termina la cita diciendo así, nota esto, resaltamos para beneficio de todos. Y en cuanto el hombre disfruta las bendiciones de Dios, en la dádiva del sol y la dádiva del alimento y toda otra dádiva, como ella lo va a aclarar más adelante, debería inclinarse delante del Hacedor en agradecido reconocimiento de que todas las cosas provienen de Dios, de Él. Todo lo que se le devuelve a Dios es tan solo su propiedad que Él nos ha concedido. Usted se da cuenta lo que ella nos está diciendo aquí. Mis amigos, mis hermanos, los siervos de Cristo que conocen la palabra de la reconciliación no se entregan a Cristo, ni entregan ninguno de sus bienes, ni entregan ningún porcentaje de su dinero, ni entregan nada a Cristo pensando en una valiosa recompensa jugosa que nos prepara la eternidad en la forma de una mansión de oro, piso de cristal, con techo luminoso cristalino que pueda ser la recompensa de tanto que dimos en esta tierra. Oh, cuán bueno y maravilloso es ser recompensado por tanto que di a la obra de Cristo en la tierra. La respuesta es absolutamente no. No es así como actúan los seguidores de Cristo. Los seguidores de Cristo que conocen la palabra de la reconciliación saben que no existe nada, absolutamente nada, que podamos darle a Dios que no sea como fruto de reconocido agradecimiento, porque en Cristo Dios se dio a sí mismo para hacer posible todo lo que somos en la tierra. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo cuanto bebemos, probamos, experimentamos, todo lo que somos, lo debemos a aquel que por todos murió, luego todos estaban muertos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que se entregó, que murió y resucitó por nosotros. El don de Dios en Cristo nos deja absolutamente inclinados delante de la cruz, sabiendo que Dios lo hizo todo, absolutamente todo, y todo proviene de Él. Y nota esto, eso es exactamente el sentimiento que la cita que nosotros vamos a leer de ahora en adelante nos va a confirmar. Es exactamente el sentimiento de esta gloriosa cita que leemos en el mismo lugar. Fe y obras, continúa diciendo así. Mira esto, el hombre quebrantó la ley de Dios. Mira esto, por favor, mira esto. El hombre quebrantó la ley de Dios y por medio del Redentor se hicieron promesas nuevas y frescas sobre una base diferente. ¿Cuál base diferente? Mira esto. Todas las bendiciones deben venir a través de un mediador, Cristo. Y ahora escucha esto. Ahora, cada miembro de la familia humana, escucha esto, sin excepción, cada miembro de la familia humana está enteramente en las manos de Cristo. Y todo lo que poseemos en esta vida presente, ya sea dinero, casas, tierras, capacidad de razonar, fortaleza física o facultades intelectuales, y todas las bendiciones de la vida futura, vida eterna, mansiones, Nueva Jerusalén, todas las bendiciones de la vida futura, que dice aquí, han sido
colocados en nuestra posesión como tesoros de Dios para que sean fielmente empleados en beneficio del hombre. Cada don, escucha esto, cada don tiene el sello de la cruz y lleva la imagen y el sobrescrito de Jesucristo. Todas las cosas, escucha esto, todas las cosas provienen de Dios. Desde los beneficios más insignificantes hasta la mayor bendición, todo fluye por un único canal: la mediación sobrehumana, asperjada con la sangre, cuyo valor supera todo cálculo, porque era la vida de Dios en su Hijo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, mi querido amigo y hermano, lo que esto significa? Significa que ante el ministerio de la reconciliación, los siervos de Cristo se han olvidado de sí mismos, quedando asombrados delante de la grandeza del don y la razón por la cual viven para Cristo, se entregan a Cristo, no es por causa de la recompensa, es por causa de que Dios se dio ya el don del cielo entero, el más grande galardón que el creyente pueda tener, la gloria del mismo Dios en Cristo, la gloria del mismo Padre, inaccesible para la mente humana ahora, pero posible para los redimidos, la presencia de Dios bendita, gloriosa, el galardón supremo que es Dios mismo, ya lo contemplamos en Cristo y su don para la humanidad. Y ante semejante don, ante la contemplación de la gloria de Dios en el rostro de Cristo, el creyente ya no es movido por la esperanza de la recompensa, sino por una vida de absoluto agradecimiento y reconocimiento de que todas las cosas provienen de Dios. ¿Te das cuenta? Por esa razón quisiéramos compartir una cita más del Espíritu de Profecía que es extraordinaria. Y en este caso nos referimos a la página 446. Vamos a leer página 446 del Deseado de todas las gentes. Dice lo siguiente: no es el temor al castigo o la esperanza de la recompensa eterna lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirle. Contemplan el amor incomparable del Salvador, revelado en su peregrinación en la tierra, desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario, y la visión del Salvador atrae. ¿Te das cuenta? El amor de Cristo lo constriñe, la visión de Cristo lo atrae, enternece y subyuga el alma. ¿Te das cuenta? Subyuga el alma por medio del poder del amor que hace que el alma se olvide de sí y se entregue completamente a Cristo. No por lo que ha de venir, sino por lo que ya se nos dio en Cristo. Sigue diciendo la cita: el amor se despierta en el corazón de los que lo contemplan. Ellos oyen su voz y le siguen. ¿Te das cuenta? Porque es el bendito pastor. Porque es glorioso. Porque es digno de ser adorado. Porque con la contemplación del amor de Dios en el Calvario, el yo pierde su poder, pierde su fuerza. El alma se olvida de sí misma. Ya no nos interesa nada más que solo estar en comunión eterna con aquel que se dio por nosotros y lo dio todo. El cielo entonces se convierte en un lugar no al cual quiero ir para tener una mansión,
sino al cual anhelo entrar para ver al que me vio primero, para contemplar a aquel que me salvó cuando dio su vida en rescate por mí. Se vuelve el lugar a donde anhelamos ir para agradecer por la eternidad, cantando gloria al Cordero, que es digno de ser adorado, porque ha vencido y ha tomado el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Gloria, gloria al que está sentado en el trono y al Cordero que ha vencido. Gloria a Dios. De eso se trata. De eso se trata el cielo, mis queridos amigos y hermanos. Por esa razón, la cita bíblica que estábamos leyendo sigue diciendo de la siguiente forma. De manera que nosotros, nota esto, versículo 16 en adelante. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Esto es, las implicaciones sociales del poder de la cruz. Porque la cruz derriba toda separación entre judíos y gentiles, de manera que ya a nadie se le conoce por ser un judío en la carne o un gentil en la carne, por la llamada circuncisión en la carne, ni siquiera dice el texto, y aun si a Cristo conocimos según la carne. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo hubiese conocido a Cristo según la carne? Porque probablemente el apóstol Pablo en sus primeras experiencias con la fe, en su primera comprensión de Cristo o la experiencia de la iglesia apostólica con Cristo en sus primeros comienzos, lo veían como alguien que proveía salvación solamente para los judíos. Pero luego entonces el apóstol dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque ahora el apóstol comprende y contempla a Cristo no solamente como aquel que provee la salvación que proviene de los judíos, sino aquel que provee salvación como el nuevo hombre que representa a judíos y a gentiles y ha hecho de los dos pueblos uno solo en la cruz, derribando la pared intermedia de separación, las enemistades entre los dos y haciendo de los dos un solo hombre, una nueva humanidad en Cristo. De manera que ya no hay judío, ni gentil, ni mujer, ni hombre, ni siervo, ni esclavo, sino uno solo en Cristo. El hombre tiene valor solamente en relación con la cruz y solamente eso es de ahora en adelante la realidad de la humanidad según la comprende el apóstol Pablo. Sigue diciendo el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y nota esto, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y cómo clama? ¿Cómo predica? ¿Qué es lo que formula el ministerio de la reconciliación en Cristo? ¿Qué dice? Mira lo que dice. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Te das cuenta? Dios no tomó en cuenta a los hombres sus pecados. Esa traducción, no tomó en cuenta, es exactamente la misma palabra griega logizomai, que es exactamente la misma palabra griega que aparece en Romanos capítulo número 4, cuando el apóstol Pablo habla de los beneficios o aquello en lo que consiste la justificación por la fe. Y dice, a quien Dios no le toma en cuenta, logizomai, el pecado. Así que en la cruz Dios no le tomó en cuenta a los hombres sus pecados. El fundamento de la justificación es la cruz y lo que allí ocurrió. Por eso dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El amor de Dios entonces en Cristo no dice, reconcíliate con un Dios airado. El amor de Dios en Cristo dice, Dios reconcilió ya al mundo consigo mismo, acepta esa reconciliación y gózate en el gozo de tu Señor.
Y termina entonces diciendo así que, versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, en primer lugar, los apóstoles, el ministerio apostólico, en segundo lugar, todos aquellos que creen en Cristo. En el contexto inmediato es, en primer lugar, el ministerio apostólico. En segundo lugar, todos aquellos que creen en Cristo, por implicación y por aplicación. Ahora dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El hecho de que Cristo dejó el ministerio apostólico en la tierra, el hecho de que Cristo dejó la palabra de la reconciliación confiada a hombres, apóstoles que creen en Cristo, muestra que ellos son también la continuación de la justicia de Dios mostrada por Cristo en la cruz, continuada por el ministerio apostólico, para que todo lo que sucedió en la cruz del Calvario sea ahora efectivo en todos aquellos que, oyendo la palabra de la reconciliación, ceden ante la gracia, son sobrecogidos, son tomados cautivos al pie de la cruz en agradecido reconocimiento y voluntariamente entregan sus vidas enteras a Cristo, y de allí en adelante solo anhelan contemplar la gloria de Dios en Cristo por los siglos de los siglos, para cantarle, para darle gloria, para darle agradecimiento, viendo su rostro por todo lo que Él ya es, ha sido y será para nosotros los que cedemos ante ese precioso ministerio de la reconciliación, de la palabra de la reconciliación, que nos habla de esa gracia, que nos habla del amor ágape, que se transforma en el móvil, en el motivo que mueve, que impulsa, que constriñe, que empuja a todo aquel que ha creído en Cristo a obrar ya no más por las aspiraciones de ganancia, aunque sean eternas. Aunque sean eternas, ya no nos mueven las ganancias eternas. Nos mueve solamente el amor ágape que ha sido sembrado y despertado en el corazón al contemplar el don de Dios en Cristo, en su cruz, para que todo lo que vivamos de ahora en adelante ya no sea para nosotros, ya no viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. De eso se trata, mis queridos amigos y hermanos. Habiendo dicho eso, y esperando que usted haya podido tener por lo menos una mirada bíblica a este texto, que promete ofrecer otra mirada para que usted pueda construir su propia comprensión con las Sagradas Escrituras durante toda esta semana, esperando que usted haya crecido en el nombre del Señor, en el amor y en el reconocimiento agradecido de Cristo, por todo lo que Él es, esperando que usted haya crecido por esa causa. Se despide de ustedes su servidor, Manuel Ospino, diciéndole, nos vemos el día sábado, 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Bendiciones. Chao, chao.